Hola, soy Charo Camino y hoy os vengo a hablar sobre el niño interior, sobre todas esas vivencias que vivimos de pequeños que de alguna manera determinan el comportamiento de nosotros ahora de adultos, ¿no? Porque todas las personas llevamos nuestro niño interior dentro, ese niño que era alegre, que era creativo, que tenía muchísima imaginación, pero también ese niño que tenía sus miedos, sus angustias, incluso su desconfianza ante las cosas, ¿no? Y esto de alguna manera nos está determinando las acciones que estamos tomando ahora de adultos, ¿no? Porque ¿qué es el niño interior? El niño interior es esa parte psicológica que es la más vulnerable y la más sensible de nosotros mismos, que se ha formado a partir de los primeros años de vida, de nuestra vida, se han formado dependiendo de las situaciones que hayamos vivido, tanto positivas como negativas. Y esto hará que estas vivencias hacen que seamos una persona alegre, entusiasma, sensible, o por el contrario, que seamos unas personas tristes, irascibles, irritables. Las vivencias no depende de las vivencias que hayamos vivido, sino de cómo nos haya afectado a nosotros, ¿no? Porque ya sabemos que las circunstancias son lo que son, pero luego depende de cómo tú las vivas. Por eso los hermanos, si viviendo las mismas experiencias, no les afecta de la misma manera, porque todo depende de cómo tú reacciones ante ellas. Entonces, cuando nosotros somos pequeños, nos afecta mucho lo que nos dan, por ejemplo, nuestros padres, si nos están riñendo muy continuamente, si nos están diciendo que lo hacemos todo mal, hace que nos sintamos un poco heridos, un poco que no hacemos nada bien. Incluso puede que sigas oyendo cuando haces algo mal, algo que no deberías, oigas a tu padre diciéndote, es que otra vez has hecho eso, es que nunca vas a cambiar, ¿cómo puede ser que no haya manera de que cambies, ¿no? Todo es esa crítica que nos hacía y que nosotros incluso ahora de adultos sigamos criticándonos ante las mismas situaciones, ¿no? Pero no debemos de echar la culpa a nuestros padres por esas cosas, porque ellos lo hicieron lo mejor que supieron en ese momento. Quizás a hoy en día lo hubieran hecho diferente, pero en ese momento no supieron hacerlo mejor. Quizás si fueron muy duros contigo es porque creían que era lo que necesitabas para el día de mañana ser una persona fuerte y para poder estar ante las nuevas situaciones que nadie te pudiera hacer daño, ¿no? Entonces no te tienes que sentir culpable y tienes que perdonar a tus padres si crees y tienes un cierto rencor hacia ellos, perdonarlos y comprender que no es culpa de ellos, sino que lo hicieron lo mejor que sabían, pensando que era lo mejor, aunque quizás no hayan acertado contigo, pero ellos lo hicieron lo mejor que supieron. Es una parte de ti, el niño interior, es una parte que surge en forma de emociones, de pensamientos y de sentimientos que se activan ante ciertas circunstancias, ¿no? Ante circunstancias que te hacen revivir eso que tú viviste, ¿no? Para, pero para saber si realmente hay algo en lo que tenemos que prestar atención, ¿cómo saberlo? Pues sobre todo, por ejemplo, cuando veas que tienes miedos irracionales. Por ejemplo, si de pequeñito tuviste un buen susto con un perro, quizás te mordió o algo, aunque no te hiciera gran cosa, pero tú pasaste mucho miedo por ese susto, por ese perro se te quedó muy grabada esa evidencia, quizás ahora eres un hombre ya mayor, adulto, fuertote, y cada vez que ves un perro sientes miedo, incluso huyes, incluso puede que te pongas hasta a temblar. Tienes un miedo irracional cuando realmente dices, yo podría defenderme de este perro si me quisiera atacar, pero tienes ese miedo irracional y eso te viene de esos recuerdos que cuando ves al perro se reactivan.
También cuando sientes rencor, cuando sientes odio, cuando sientes una tristeza, siempre muy a menudo, ¿no? Hay algo que te está provocando esos sentimientos. Si también cuando respondes de manera desproporcionada ante situaciones, ¿no? Cuando luego dices, pero ¿por qué he respondido de esta manera si no era para tanto? Me he enfadado mucho y lo que me ha dicho tampoco era para tanto. ¿Por qué he reaccionado así? O cuando ves que te saboteas constantemente en aquellas cosas que quieres conseguir, ¿no? Todas esas cosas son indicios de que hay algo ahí detrás que te está impidiendo avanzar, que tienes que mirar dentro de ti y ver qué es lo que está ocurriendo. Cuando no haces caso a tu niño interior, cuando vives desconectado de ellos, te vas a sentir insatisfecho, infeliz, y vas a sentir como que algo no encaja en tu vida, hay algo que no termina de encajar, ¿no? Sin embargo, cuando tú te sientes conectado, cuando tú miras para adentro, cuando intentas que esas cosas que te hicieron, que sintiste tanto dolor en esa época, conseguir verlas y conseguir sacarlas fuera, vas a intentar comprenderte muchísimo mejor, vas a entender por qué reaccionas y entender mejor por qué se producen esos conflictos, vas a conseguir liberar todas esas emociones que hay reprimidas porque en su momento no las supiste sacar y están ahí metidas y las llevas arrastrando durante mucho tiempo y por fin vas a poder conseguir liberarlas y porque vas a conseguir amarte tal como eres. Entonces, ¿qué debemos de hacer para cuidar a ese niño interior? ¿Cómo podemos solucionar esos conflictos que hay dentro nuestra, que nos están afectando y muchas veces ni somos conscientes de ello, ¿no? Pues lo primero es aprender a conocerlo, a ver qué sensaciones te producen, qué sintió ese niño en ese momento que te está ahora bloqueando de alguna manera, ¿no? El ver si es lo que sintió fue soledad, si sintió humillación, si sintió dolor, si se sintió abandono, todas esas sensaciones para que entiendas qué es lo que le está pasando a ese niño, qué es lo que está ahí atrapado dentro de ti y para que veas cuándo aparece, cuándo, ante qué situaciones o ante qué personas aparecen esas situaciones. Porque si, por ejemplo, a ti te pasó algo con tu padre, por ejemplo, de pequeño, que tienes un cierto resentimiento con él, te darás cuenta que cuando hables con él y te diga algo, algún tipo de reproche, enseguida vas a saltar, enseguida vas a reaccionar mal. Puedes reaccionar mal o simplemente te quedas metidito hacia adentro y te sientes como ese niño pequeñito, vulnerable y mal, ¿no? Te sientes realmente mal. Entonces dices, ay, ahí te puedes dar cuenta que esos sentimientos de esa vulnerabilidad viene de algo que tienes que resolver con tu padre, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que te hizo sentir así? Y empezar a verlo desde otra perspectiva, a verlo desde otra manera, porque tenemos que darnos cuenta que esas cosas nos pasaron cuando fuimos pequeños y lo estábamos viendo como niños. Y ahora lo podemos ver de otra manera diferente. Podemos haber sentido unos miedos que en su momento fueron muy grandes, pero a lo mejor ahora lo vemos y dijo, no era para tanto. O yo lo interpreté de esta manera, pero claro, fíjate, la persona reaccionaron así por esto, por lo otro, pero yo no supe verlo en ese momento. Entonces, cuando lo empiezas a ver de otra manera, como que te apartas un poco de la situación, la ves desde fuera, puedes verla no solo tu punto de vista, sino el punto de vista de los demás para que entiendas un poco por qué hoy se produjo esa reacción y que no fue nada contra ti y que
de todas maneras es algo que ya pasó y que no tiene que volver a pasar, para que te comprendas y te quieras. Tienes que identificar cuando aparece también ese niño interior, esa herida que tienes ahí, eso que no te deja avanzar, que identifiques cómo aparece en ti, ¿no? Si aparece a través de pensamientos en los que puedes decir, es que no valgo, es que yo no puedo, es que yo nunca lo voy a conseguir, todos estos pensamientos negativos, o ante conductas que pueden ser conductas o agresivas o al revés, ¿no? Que te retiras, que te retraes, que te vuelves, te distancias de las personas, ¿no? Prefieres estar solo. O incluso emociones de sientes en esos momentos soledad, sientes timidez, sientes vergüenza. Todo esto te va a dar unas pistas para ver qué es lo que hay dentro de ti que todavía te sigue haciendo daño, que todavía no has salido fuera, que todavía no lo has visto y te sigue haciendo daño. Porque en su momento sentiste dolor ante esa situación, pero luego la has ido guardando, has hecho como que no estaba porque no querías sentir ese dolor. Entonces lo que has hecho ha sido taparlo, pero el dolor sigue estando ahí. Y mientras no lo destapes y lo dejes salir y lo liberes y saques todas esas emociones que tienes reprimidas, esa situación no se va a solucionar. Entonces tienes que aprender a darte cuenta, a aceptar la situación tal como fue, aprender a escucharte, a ver qué es lo que pasó en ese momento, qué me produjo en mí, por qué me produjo en mí, para que lo consigas ver de otra manera, para que puedas aceptarte y no pensar que fuiste un niño cobarde, un niño que actuó mal, sino darte cuenta que eras simplemente un niño, que a lo mejor no supiste hacerles a las cosas mejor en ese momento. Tienes que perdonarte y tienes que sacar fuera esa emoción negativa para que consigas liberarte de ella. Si quieres llorar, llora, si quieres gritar, grita, pero tienes que sacarla fuera, porque las emociones que tenemos reprimidas lo único que hacen es hacernos daño. Entonces tenemos que conseguir sacarlas y liberarlas. Y no te critiques más, acéptate tal como eres, no te critiques. Si algo no sale como esperabas, no pasa nada, la siguiente saldrá mejor. No pasa nada, pero no te critiques, porque las críticas lo único que hacen es hacerte más daño y calar en tu autoestima, hacerte que te quieras cada vez menos, porque vas a pensar que no eres suficiente, porque fíjate todas las cosas malas que hago, porque cuando una persona se critica solo se fija en lo malo, en esas cosas que no me han salido como yo esperaba, pero no te fijas en todo lo bueno, en todas esas cosas buenas que hay en ti. Y piensa que las cosas, si no las haces mejor, es porque en ese momento no has sabido hacerlas mejor. Fíjate en cómo te hablas, porque es muy importante. Cuando te hablas también te va a dar pistas de qué es lo que has dado por hecho, qué es lo que estás dando, lo que estás validando, que no te deja avanzar, ese bloqueo que tienes ahí dentro, ¿no? Si yo cada vez que hago algo mal me digo, es que eres una inútil, pues me va a dar la idea de que yo quizás me siento inferior a los demás, pienso que no valgo y eso tengo que mirarlo, tengo que mirar hacia adentro, tengo que mirar por qué me siento así y darme cuenta que no es verdad, que el que una cosa no salga como yo esperaba no significa nada de mí. Simplemente eso no ha salido bien, punto, nada más, pero no significa nada. Yo no soy un resultado, yo soy mucho más que los resultados. Y empieza a hablarte con cariño. Mereces hablarte con cariño, igual que cuando hablas
a tu marido, a tus hijos, a tus padres, a tus amigos, a todas esas personas que quieres y les hablas con cariño, que tienes paciencias con ellas, que le dices palabras de aliento, que les dices cosas bonitas a menudo, exactamente igual contigo, porque tú eres la persona más importante en tu vida, con la que vas a estar siempre. Entonces empiézate a hablar con cariño y vuelve a sentirte niña, libera esa niña que tienes dentro de ti, empieza a jugar, a divertirte, a saltar, a gritar, a reír, a cantar, a bailar, a ser una niña, porque eso hará que te vuelvas a ilusionar, que vuelvas a vibrar, a sentirte feliz, a sentirte bien contigo misma. No depende de la edad. Nunca es tarde para jugar, nunca es tarde para divertirte, porque la vida está para disfrutarla, no para amargárnoslas con críticas y pensando en las cosas que ya pasaron. Lo pasado, pasado está. Ya no nos puede hacer daño. Lo que nos hace daño son los recuerdos y todos esos sentimientos y todo que tenemos ahí reprimidos porque en su momento no supimos sacar fuera. Saca todo fuera y déjate vivir y vive la vida alegremente como si fueras una niña. Espero que esto os ayude y que podáis volver a ser esa niña, esa persona con ilusión, con imaginación, con creatividad, con curiosidad, esa niña que vale la pena ser y que disfrutéis realmente de la vida. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que os haya gustado. Me gustaría que me dejarais un comentario, un me gusta, que compartáis para que llegue a más gente. Y si no os habéis hecho ya, que suscribáis para que no os perdáis ningún vídeo. Chao.